desarrollo de esta unidad número 6, referida justamente a los efectos de las obligaciones, en la clase del día jueves. Y el día lunes, día antes del parcial, vamos a estar haciendo un repaso de estas 6 unidades que integran la primera parte de la materia, que va a ser objeto de evaluación en el primer parcial. Así que quedamos la clase pasada, que el día jueves vamos a hacer nuevamente una simulación de un examen. En este caso va a estar referida a las preguntas sobre la unidad 4, 5 y 6 del programa, de manera tal que de esa manera hacemos una ejercitación de todas las unidades que comprenden la primera parte del parcial, como les digo. Así que, bueno, les voy a compartir una diapositiva respecto a justamente esta temática de los efectos de las obligaciones. Y bueno, vamos a ir avanzando lo más rápido posible, porque hoy vamos a hacer una clase bastante rápida, porque tengo que tomar examen ahora a las 18 y todavía tengo que terminar de configurar las ejercitaciones para los compañeros que rinden hoy. Así que voy a tratar de hacerlo más dinámico, pero obviamente no carente de las explicaciones necesarias para su comprensión. Recuerden que pueden siempre interrumpir. Siempre les pido que en lo posible, si pueden conectar el micrófono para interrumpirme y hacerme la pregunta que sea necesaria, porque por allí yo, como estoy con la diapositiva en mi pantalla, no tengo el chat. Entonces ustedes por allí hacen alguna pregunta a través del chat y no lo voy a ver, no lo voy a ver. Entonces les pido que conecten nomás el micrófono y no se queden con la duda. ¿Está? Bueno, como les decía, entonces la clase de hoy está referida al efecto de las obligaciones. Recuerden ustedes que nosotros estábamos hablando de derechos subjetivos que tienen que ver con la relación jurídica obligacional establecida entre dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, sujeto activo acreedor y sujeto pasivo deudor. Y ahora lo que vamos a ver nosotros es los efectos que produce la obligación en relación a cada uno de ellos. Entonces, cuando digo a cada uno de ellos, es los efectos que producen el nacimiento de una obligación en relación a qué, en relación a su cumplimiento, ¿está?, por parte del deudor, y a la posibilidad de la exigencia del cumplimiento de la prestación objeto de la obligación por parte del acreedor. O sea, el efecto es justamente ese, la del cumplimiento del efecto de la obligación en sí. Después vamos a ver brevemente que no hay que confundir con el efecto de los contratos, que tiene que ver con el nacimiento, modificación, extinción, eso no. Nosotros vamos a ver pura y exclusivamente lo que tiene que ver entonces con el cumplimiento de una obligación, y cómo está con el cumplimiento de la obligación y los efectos que trae ese cumplimiento de la obligación. En realidad, cómo se desarrollan esos efectos en su fase activa, primero vamos a ver, y después vamos a ver cómo se desarrollan esos efectos en la fase pasiva. ¿Tá? Pero lo más interesante está en la fase activa, en los derechos que eventualmente, conforme los hechos y circunstancias que trae aparejada el cumplimiento o no cumplimiento de la prestación objeto de la obligación, entonces ahí vamos nosotros a ver específicamente cada uno de estos efectos, ¿no? Bueno, ahí pasé de diapositiva, no sé si vieron, no sé, está bien en la diapositiva 2. Bueno, algo de lo que... Ahí hay alguien que está entrando. A ver. Trabajador.
Travagador. Bueno. Trabuco. Como les decía, nosotros nos vamos a las consecuencias del nacimiento de una obligación, El intendente del Dorado. nacimiento propiamente dicho, vamos a ver las consecuencias de una obligación válida y se plasman una serie de medios o vías, dice allí nuestra, estoy leyendo, ¿no? Nuestra Una prueba de diapositiva, que tienden a proteger y tutelar jurídicamente el derecho del crédito. Entonces, ya les adelanto que todos sabemos que cuando nace una obligación, la obligación nace para ser cumplida. Y lo más normal, natural del efecto de una obligación es la de su cumplimiento, pero a veces se producen situaciones que podemos decir situaciones patológicas que justamente se dan por el incumplimiento de la obligación. En ese caso, el acreedor tendrá los distintos mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico como para ver satisfecho su crédito. Entonces de eso trata la clase de hoy. El segundo punto, aquí donde está el puntero, dice, dichos efectos, que es la tutela jurídica, el derecho del crédito, como les digo, vuelvo a repetir esto, está reglado en dos artículos, en el artículo 730 y en el artículo 731. En el artículo 730 están los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, mientras que en el siguiente, en el 731, están los efectos de las obligaciones con relación al deudor. Tenemos que tener bien en claro estos dos efectos porque están vinculados a estas dos facetas activa y pasiva de la relación jurídica obligacional. Bueno. Entonces, acá lo que le decía, no deben confundirse los efectos de las obligaciones, tercer puntito, aquí donde está el puntero, no deben confundirse los efectos de las obligaciones con los efectos de los contratos. Mientras estos tienen por efecto, el contrato, tiene por efecto crear, transmitir o aniquilar derechos y obligaciones, las obligaciones tienen por efecto la tutela jurídica del crédito. Entonces, nace una obligación y ese crédito, que es el efecto de la obligación, que nace en cabeza del acreedor y que debe ser satisfecho por el deudor, es el continente y contenido de los efectos de las obligaciones. Entonces, las normas distinguen los efectos en relación al acreedor y en relación al deudor. Paso rápidamente a la siguiente. Vamos a ver aquí. Esta es una diapositiva muy genérica porque esto que vamos a ver acá lo vamos a ir desagregando para la mejor comprensión. Los efectos de las obligaciones, como les decía, se dividen en efectos en relación con el acreedor y con el deudor. En esta parte de la exposición me voy a referir a los efectos de las obligaciones en relación a la faz activa, acreedor. Los efectos en relación al acreedor pueden dividirse o clasificarse en efectos normales de las obligaciones, efectos anormales de las obligaciones y efectos auxiliares o secundarios de las obligaciones. Hoy en la clase básicamente me voy a ocupar del efecto normal de la obligación y del efecto anormal de la obligación, y en la clase que viene les voy a concluir con los efectos auxiliares o secundarios de las obligaciones y vamos a terminar esta explicación y vamos a continuar con la mora del deudor, el estado de situación de mora, cuando está en mora el deudor en relación al cumplimiento o satisfacción de la prestación que es objeto de la obligación. Entonces estos temas que les estoy refiriendo van para la clase del jueves y allí cerramos todo, repasamos, como les decía recién a los alumnos que entraron más temprano, vamos a repasar entonces en la clase del día lunes. Seguimos. Efectos, acá comenzamos a desarrollar, esto de aquí está, vamos a ver
efectos normales de las obligaciones, comenzamos a desarrollar en esta otra diapositiva. Efectos normales de las obligaciones. Bueno, son los medios que atienden a que el acreedor obtenga la satisfacción de su derecho a través del cumplimiento específico de la prestación debida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo soy acreedor de 10 toneladas de trigo, quiere decir que yo adquirí 10 toneladas de trigo y a mí me las 10 toneladas de trigo. Bueno, cuestión que esta se puso celosa esa mina porque hablaba con él, porque se llevaban bien y todo eso. Esto quiere decir Novia del otro, que el efecto normal de la obligación es que la obligación se cumpla en forma específica con la prestación debida, que me entreguen las 10 toneladas de trigo. Ahora, ¿cuáles son las vías? Las vías o medios de cumplimiento para que a mí me entreguen esas 10 toneladas de trigo. Bueno, son 3 vías. Una es el cumplimiento espontáneo de la obligación. Esto quiere decir que el efecto más normal de la obligación es el efecto de cumplimiento espontáneo. Esto es, llegó el día del vencimiento de la obligación, pongamos 11 de mayo del 2021, y hoy vino el deudor y me trajo voluntariamente, cumplió espontáneamente, y entonces satisfizo la prestación objeto de la obligación. Un efecto, es un efecto, digamos, un efecto normal de la obligación. ¿Por qué? Porque recibí las 10 toneladas de trigo. La otra forma, que por allí muchas veces el alumnado tiende a confundir, es la ejecución forzada o forzosa de la obligación. ¿Por qué? Porque aquí, enseguida vemos, aquí lo que existe es, digamos, ya no un cumplimiento espontáneo, ¿vamos? Ya no un cumplimiento espontáneo, sino que el acreedor va a tener que ir por ante los órganos jurisdiccionales del Estado, entiéndase un juez, para obtener la entrega, supongamos, de esto, en el caso del ejemplo, de las 10 toneladas de trigo. No viene él espontáneamente el día 11 de mayo, entonces yo dentro de un tiempo voy a iniciar una acción legal para que me entregue las 10. Estamos siempre dentro de un efecto normal de la obligación. Tanto en el cumplimiento espontáneo, como en el cumplimiento forzado, y también en la ejecución por uno, que vamos a explicar más adelante, ¿por qué estamos ante un efecto normal de la obligación? Porque el acreedor recibe en forma específica lo que el deudor se obligó a entregarle. Se obligó a entregarle 10 toneladas de trigo, le entrega las 10 toneladas de trigo, ya sea porque el deudor cumplió espontáneamente, ya sea porque el deudor no cumplió espontáneamente, pero el acreedor tuvo que hacer una acción legal y obtuvo por un medio forzoso, por ejemplo, un secuestro de la mercadería, y se la entregaron al acreedor. O bien por una ejecución por un tercero, esto es cuando el mismo acreedor de la obligación no cumple su deudor, entonces él, a costa de su deudor, adquiere, supongamos, las 10 toneladas de trigo. Entonces, obviamente, el que va a ser deudor de estas 10 toneladas de trigo va a ser su deudor, que ahora le va a deber al tercero. Vamos. Después vemos el procedimiento de esto y cuáles son los recaudos, requisitos que se tienen que dar para que se produzca la ejecución por un tercero. Pero para terminar, digamos, de explicar esto, porque enseguida, la próxima diapositiva, volvemos sobre lo mismo, quiero referir que las vías o medios para el cumplimiento específico de la prestación debida puede ser el mismo cumplimiento espontáneo del deudor, la ejecución forzada que promueve el acreedor, pidiendo a un juez para que el juez le dé la razón y le diga: señor deudor, entregue la mercadería, o cuando
Por ejemplo, la ejecución de la prestación objeto de la obligación se la procura un tercero. ¿Ah? Y ahora Vamos, siempre quedo yo como forro. esto está explicado acá. O sea, en los boxes para Efectos profesional, con no, relación no, al no, acreedor. llama Efectos a normal, dos personas por cumplimiento día, porque ahora llama a espontáneo. ocho nomás. Forma normal de extinción de la obligación, que es el Y pago. después agarré, Cumplimiento y ahí ya espontáneo. estaba, Vuelvo a repetir para que quede bien claro esto. Yo ya estaba con una Ejecución forzada. Si el deudor no cumple voluntariamente, la ley dispone de medios legales para obligarlo a cumplir. En primer lugar, entonces, el cumplimiento in natura. Cuando ustedes ven esta expresión medio latina de cumplimiento in natura, el cumplimiento in natura, chicos, no es nada más ni nada menos que esto que acabamos de ver acá, el cumplimiento específico de la prestación debida. Lo que las partes pactaron iba a ser objeto de la relación jurídica obligacional. Eso es el cumplimiento in natura. Lo único que llamamos. La ejecución por un tercero, después de las 12, que es que está previsto en el artículo 730, inciso segundo. En este caso, el acreedor puede procurarse por otro, por un tercero, pero ¿cómo no se da cuenta, boludo? la prestación debida. Con cargo del deudor. Quiere decir que ese quiere competir con nosotros, que nada que ver, o sea, ese tercero que satisface va a tener de deudor ¿a quién? Al deudor que no satisfizo la obligación. El tercero puede subrogarse y reclamar al deudor primitivo, salvo obligaciones intuitas personales. Bueno, esto vamos a dejar acá, yo ya les aclaro. La prestación o ejecución por un tercero tiene ciertas limitaciones. No todas las prestaciones pueden ser llevadas a cabo por un tercero. Y lo que dice acá, salvo las obligaciones intuitas personales, les adelanto porque vemos en un ratito, es lo siguiente. Si yo, supongamos, contrato a un pintor para que me pinte un cuadro, o un escultor para que haga una escultura, obviamente que yo estoy contratando por las cualidades personales de ese artista. Por lo tanto, no puede venir un tercero a suplir la prestación que fue el objeto de la obligación. En este caso, el incumplimiento de la obligación nos va a llevar a un efecto que es un efecto anormal. El artista no cumplió, como no puedo forzarlo por una sentencia judicial a que haga el cuadro si él no quiere, o no puedo menos a que realice una escultura un tercero, porque es una obligación intuita personal, quiere decir una obligación que nació teniendo en cuenta las cualidades personales del deudor, pintor, lo que fuese. Entonces, en esos casos, si yo me he visto perjudicado por ese accionar omisivo del deudor, lo que voy a hacer es demandarlo a él porque me indemnice por daños y perjuicios. Supongamos que yo ya tenía vendido el cuadro o tenía vendida la escultura, por ejemplo. Entonces todo ese daño que me provoca el incumplimiento de la obligación como consecuencia de la no satisfacción, se transforma ese incumplimiento, o mejor dicho, ese incumplimiento trae como consecuencia que la obligación se extinga, pero no se extinga ya in natura, sino que se va a extinguir en el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Me estoy adelantando, pero vayan teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, me estoy adelantando, porque cuando ya no hay cumplimiento in natura, cuando ya no hay cumplimiento específico de la prestación debida, entonces lo originalmente pactado por quienes integran esa relación jurídica obligacional, cuando no se puede resolver in natura, allí vamos a tener que resolver la obligación con el pago de una suma de dinero, que se llama indemnización de daños y perjuicios. Bueno, y después se repelearon. Y acá nos vamos introduciendo
a esto que yo me fui Sí, adelantando sí, con boludo. con toda la intención. Porque vamos a ver que efectos de la obligación en relación al acreedor Y ahora se saludan nomás. normales, lo que vamos a ver hasta ahora, también prevé la ley los efectos anormales de la obligación, Porque del él cumplimiento de la así obligación. picho, ¿me Y en entendés? este caso, nosotros Los maridos nomás hacen eso. Para Porque hacer estamos con la otra, existe, no, boludo. no, porque existe ese tipo de mujer, o sea que en el tiene inciso un tipo de C swing y es la del mujer que todos artículo los hombres miran, porque está 730. Está nombrado acá. ¿Está? Inciso C del 730. todo. Dice, en defecto del cumplimiento Es espontáneo, que ni eso, porque hay la ley otorga al acreedor medios de agresión patrimonial y habla todo así como a fin de obtener la satisfacción de pero su no derecho de pendeja crédito, de 20 como yo, no ya habla como una pendeja por la de 13, ejecución 15 específica de la prestación años. debida. Y es así, Prestación específica, juega con el vuelvo a criterio, que ahora no repetir, está porque se es agarró COVID. cumplimiento in natura o cumplimiento específico de la prestación debida. Ahora acá nosotros estamos en un efecto anormal, porque el efecto normal de la obligación es que se satisfaga lo que nosotros acordamos, pero ante la falta de satisfacción de lo que nosotros acordamos, el acreedor no se puede ver perjudicado por este estado de situación y por lo tanto lo que hace la ley es darle derecho a ¿qué? Dice, a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Inciso C del artículo 730. Leo acá, en defecto de cumplimiento espontáneo, la ley otorga al acreedor medios de agresión patrimonial, que obviamente solamente se puede agredir al patrimonio del deudor que no satisfizo la prestación, a fin de obtener la satisfacción de su derecho de crédito, dice, no ya por la ejecución específica de la prestación debida, sino mediante un equivalente. Ese equivalente se llama indemnización de daños y perjuicios. Entonces, a falta de cumplimiento de la prestación objeto original de la obligación se extingue, no en forma normal, sino en forma anormal. ¿Por qué decimos anormal? Porque en vez de extinguirse de conformidad a lo que específicamente habían acordado las partes, debían darse o hacerse, resulta ser que no se da, no se hace. Entonces, aquí la ley encuentra una solución. Bueno, el incumplidor va a tener que satisfacer a su deudor con el pago de una indemnización dineraria. Cuando hablamos de indemnización de daños y perjuicios, esto de indemnización es una palabra que lo vamos a profundizar cuando veamos la unidad número 7, es la de mantener indemne. Es como si fuera, en realidad es es algo a lo cual se tendería ideológicamente, pero el hecho es que ya no hay una indemnidad. La persona sufrió un daño y perjuicio y el ordenamiento jurídico entiende que la única manera de satisfacer y tratar de volver a ese estado en el cual la persona está indemne, sin ningún tipo de daño, eso quiere decir indemne, se satisface, así lo entiende el legislador, se satisface para que quede en estado de indemnidad con la entrega de una suma de dinero. No pudo entregar entonces la obra, o no quiso entregar la obra, no quiso entregar la circunstancia que sea, las 10 toneladas de trigo, entonces, bueno, se cambia esta prestación originalmente pactada por una suma de dinero. Eso quiere decir la indemnización de daños y perjuicios del inciso tercero del artículo 730. A su par. Bueno. Pero ellos saben que vos trabajas en farmacia. Bueno, y hoy estábamos hablando y mis compañeras se compraron protector solar. Bueno, que está re barato ahora, acá voy a hacer una... Y se compraron el agua micelar que quedó a 400, la de Garnier. Yo armé 2 pedidos hoy que se compraron la rosa. Una breve referencia Estoy pensando en comprar a los efectos con relación al acreedor, efectos auxiliares.
que esa viene efectos también. auxiliares. Nosotros Bueno, yo quiero probar la azul, recién veíamos los porque la efectos, rosa que es son la efectos, primero que pasamos compré. dentro de una No, hay par de otra, diapositivas, que el líquido. vamos a estar con un cuadrito que nos va No, y este a clarificar más gráficamente esta distinción. Lo que vimos recién eran efectos principales de las obligaciones. 400 pesos cuando te Y vayas ahora a comprarme. vamos a ver los efectos auxiliares de las obligaciones. Muy abuelo de pájaro, porque no vamos a detenernos en cada uno de estos efectos auxiliares. Vamos a tratar de hacerlo en la clase que viene, como les decía. Son vías que tienden a tutelar o proteger el derecho de crédito mediante medidas conservatorias del patrimonio del deudor. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? El efecto principal de la obligación es que esa obligación se satisfaga, ya sea a través del cumplimiento in natura o a través de el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Pero también es un efecto, pero no principal, sino auxiliar o secundario de la obligación, que esa relación jurídica obligacional hace nacer en cabeza del acreedor otros derechos vinculados a su crédito, que ya no son principales, sino que son secundarios. Por ejemplo, el embargo preventivo. El embargo preventivo es una medida que puede solicitar un acreedor cuando, por ejemplo, teme que su deudor esté vendiendo, por ejemplo, bienes, sacando bienes de su patrimonio para, digamos, de alguna manera, no responder con esos bienes que podrían ser, digamos, rematados por el acreedor para cobrarse. Entonces, uno debe una acción que se llama justamente una medida cautelar, que es, medida cautelar quiere decir, justamente esto es una medida que tiende a prevenir que el deudor con estas acciones vaya provocando su insolvencia. Porque obviamente, ¿por qué provoca su insolvencia? En realidad por allí no es que se provoca específicamente su insolvencia, pero si el deudor, supongamos, tiene un automóvil y lo está ofreciendo en venta cuando me está debiendo dinero a mí, y yo sé que el único bien que tiene él es ese automóvil, y que seguramente él lo vende y después lo transforma en dinero, y yo seguramente no voy a saber dónde está el dinero, pero sí sé dónde está el automóvil, que es un bien registrable. Entonces yo tengo la posibilidad de que, como soy acreedor y acredito que me está debiendo, y que obviamente hay un derecho que tengo yo, que tengo que demostrar que soy acreedor, y que a su vez también tengo que demostrar que esto es un estado de situación que amerita que los jueces dispongan la medida precautoria en forma urgente, porque si no se va a producir la venta del automóvil y yo me voy a ver perjudicado. Entonces eso se llama embargo preventivo. Entonces está embargo preventivo, para prevenir la insolvencia, de tal manera de que yo tenga una medida cautelar sobre ese automóvil, para, llegado el caso en que yo inicie un juicio ejecutivo, pueda tener inmovilizado ese automóvil, en el caso del ejemplo, y después de los procedimientos previstos en la ley procesal, obtener el remate de ese bien. Pero ya con anterioridad logré entonces que él no lo pueda vender. Eso se llama embargo preventivo. La inhibición para disponer bienes también es una medida cautelar, pero que se da cuando el acreedor desconoce la existencia de bienes, de bienes embargables, como ser, por ejemplo, no se conocen bienes, no conocen bienes registrables, bienes embargables de ninguna naturaleza.
de manera tal que yo, como no conozco, pido una inhibición general, se llama inhibición general para grabar y disponer bienes. Quiere decir que yo le pido al juez que, como no conozco de la existencia de bienes, se dicte esta inhibición general y que tiene por finalidad la de inscribir en los registros respectivos, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble o en el registro automotor, inscribir que esta persona, fulana de tal, de nombre fulana de tal, se encuentra inhibida, está de gravar, quiere decir de, por ejemplo, constituir una hipoteca o de constituir una prenda, hipoteca sobre un inmueble o la prenda sobre un automotor, o de vender el inmueble o de vender el automotor. Por eso se llama inhibición general de bienes. Y después tenemos otras acciones, eso es, por ejemplo, que nosotros vamos, a ver si no, esto la vieron, la acción de simulación, que tiene por finalidad, lo veíamos nosotros a la acción de simulación, si no la vieron, vamos a hacer la vinculación, cuando se veía, cuando este tema ustedes lo vieron con el doctor Visconti, veíamos por un lado los vicios de los vicios de la voluntad, ¿tá? Vicio de la voluntad, y por otro lado veíamos los vicios propios de los actos jurídicos, ¿está? Los vicios de la voluntad, error, dolo y violencia, ¿está? Y los vicios propios de los actos jurídicos, que está tratado aparte, que son la simulación, ¿está? El fraude, ¿está? Simulación, fraude. Entonces, fíjense, aquí no me quiero detener más en estos temas, porque nosotros vamos a recorrer otros puntos de esta temática de los efectos de las obligaciones. Bien, antes de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a todo lo que nosotros hemos avanzado, porque hemos avanzado bastante hasta acá, y estamos hablando solamente hasta ahora de un artículo y hemos avanzado 3 incisos del artículo, ¿está? Prácticamente vamos a ver hoy 2 artículos. Vamos a ver el 730 y el 731. Y la clase que viene vamos a ver el resto de lo que compone el contenido de esta parte de la materia. Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Avanzamos? Bueno. Aquí de vuelta, de cómo las características de los efectos normales de las obligaciones, volvemos a hacer algunas especificaciones. Respecto del cumplimiento espontáneo, está el deudor debe cumplir la prestación objeto de la obligación. Esto está de buena fe, está regulado en el artículo 961. Los deberes secundarios, de conducta, por ejemplo, la obligación de entregar una cosa cierta, implica la de todos los accesorios de esta. Esto quiere decir que yo ponía, creo que en alguna oportunidad como ejemplo, que no puedo comprometerme, sí, yo les ponía como ejemplo esto que refiere acá, que si estoy obligado a entregar una cosa cierta a un inmueble, yo no puedo entregar el inmueble, le ponía en ese caso como ejemplo, vuelvo a repetir, sacarle los inodoros, la bacha de las cocinas y demás, porque eso sería un incumplimiento, digamos, alejado de la buena fe. De hecho, está. Bueno, deberes de conducta y colaboración del deudor y del acreedor. Bueno, normal tolerancia, ¿no? Bueno. Y en relación a la ejecución forzada, persigue el cumplimiento in natura de la prestación debida, estamos repitiendo nada más, no será posible cuando la cosa a entregar
se hubiera destruido en las obligaciones de hacer o de no hacer cuando sea necesario emplear violencia en la persona del deudor. Repetimos acá lo que habíamos dicho, o sea, la ejecución forzada persigue el cumplimiento in natura, el cumplimiento específico de la prestación, pero este cumplimiento específico de la prestación no va a poder ser posible cuando tratándose de una obligación de hacer o cuando tratándose de una obligación de no hacer, es necesario emplear la violencia. O sea, allí ya estamos nosotros ante la imposibilidad de un cumplimiento por la vía forzosa, ¿ah? Constreñirlo al acreedor para que entregue, por ejemplo, una máquina es una cosa. Ahora, constreñirlo al acreedor para que pinte el cuadro, no. O constreñirlo al acreedor por una vía violenta para que guarde, a ver, de confidencialidad, como yo les ponía la vez pasada, ¿no? La confidencialidad de los profesionales, que es justamente una obligación de no hacer. No tiene que divulgar, por ejemplo, los datos tributarios de su cliente, no lo puede hacer el contador. ¿Estamos? Entonces, ahora, si el contador es un boca suelta y toma una copa y empieza a hablar y bla, 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 yo no lo puedo constreñir a que se calle, pero sí, esa obligación no se va a resolver como el cumplimiento forzoso, ¿está? Sino que se va a resolver en el pago de una importante, si es, dependiendo la entidad del daño, en una importante suma de dinero en cumplimiento, digamos, de la obligación, o sea, perdón, para extinguir la obligación se paga una indemnización de daños y perjuicios. ¿Ah? Bueno, y aquí vamos a este tema que es un tema un poco más, que tiene ciertas aristas que vamos a ir explicando y que está en el artículo 730, inciso B, cuando habla de efectos de la obligación con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor, inciso B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Bueno, acá lo que nosotros vemos en esta diapositiva es lo siguiente. Bueno, hay ciertos requisitos para la procedencia de este efecto. El primer recaudo es que el deudor se encuentre en mora. Mora de las obligaciones vamos a ver en la clase que viene, ¿está? Pero yo les adelanto, el tema de la mora está regulado en el artículo 886, en adelante, y el principio genérico que rige la mora, después les tiro así como para poder avanzar en esta parte de la materia. El principio genérico de la mora es que en las obligaciones a plazo, la mora se produce por el vencimiento del plazo. O sea, hay un plazo, ¿está? Se vence ese plazo y, supongamos que sea un plazo cierto, el plazo cierto quiere decir con un mes y fecha determinado. En ese caso, se cumple esa fecha o llega a esa fecha y el deudor no cumple la prestación objeto de la obligación, entonces, a partir del, vamos, vencía hoy, 11 de mayo, a partir de la hora 0 del día 12, el deudor está en mora. Entonces, como está en mora en forma automática, porque había un plazo que fue acordado, por ejemplo, por las partes, eso ya le habilita al acreedor a procurarse la prestación que le debe su deudor por un tercero. Ahora, ¿Comiste? No. Debe haber, obviamente, interés del acreedor. ¿tá? La prestación debe ser fungible. ¿Qué quiere decir esto de que la prestación debe ser fungible? El cumplimiento de la prestación objeto de la obligación por un tercero
puede ser que se trate de cosas ciertas no fungibles. Entonces, supongamos, si mi deudor me tiene que entregar a mí una casa que se encuentra en la calle tal, número tal, no puedo yo ir a un tercero para requerirle el cumplimiento de la obligación de una cosa cierta. Ahora, si mi deudor me debía a mí 10 toneladas de trigo, entonces sí, yo puedo ir a requerir a un tercero, voy a hacer el desembolso, pagar y voy a de alguna manera satisfacer esa prestación, pero lo va a satisfacer un tercero. El tercero va a entregar, pero a costa del deudor. Dice, la regla general es que la prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se haya tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor, hubiere oposición conjunta entre el acreedor y el deudor. Bueno, son condiciones que surgen de la normativa. Quédense ustedes con esto que recién les estaba refiriendo. Cosa cierta, siempre pueden ser, entonces, no pueden ser una cosa cierta cumplida por un tercero esa prestación. Lo debe ser respecto de cosas fungibles, aquello que son cambiables uno por otro, porque, digamos, mantienen la misma calidad y cantidad. 10 toneladas de trigo es igual a otras 10 toneladas de trigo, ¿estamos? O a otras 10 toneladas de trigo, pues eso es fungible, ¿estamos? Ahora, no es fungible 10 toneladas de trigo con 10 toneladas de maíz, eso no es fungible. ¿Por qué? Porque maíz y trigo no es lo mismo, entonces no tienen fungibilidad. ¿Estamos? Bueno, aquí no es posible, efectos de la ejecución por un tercero. La ejecución por un tercero no es posible cuando la prestación consiste en dar cosa cierta específica, que se encuentra en el patrimonio del deudor. Ejemplo, el que le acabo de dar. El de la cosa cierta, la casa. ¿Está? Eso es lo que él tenía que entregar. No puede el tercero venir a entregar algo que está, supongamos, incluso en posesión del deudor. Cuando no se trata de cosas, si cuando se trate de dar cosas inciertas, fungibles y sumas de dinero que podrán ser suministradas por terceros a costas del deudor. ¿Está? En este caso no habría problema. Sí, es posible cuando se trate de dar cosas inciertas, fungibles y sumas de dinero que podrán ser suministradas por terceros a costa del deudor. Si se trata de obligaciones de hacer, el hecho o servicio podrá ser prestado por otro en tanto no hubieran sido consideradas las condiciones o aptitudes especiales del deudor al contraerse la obligación. Por ejemplo, podrá ejecutar un tercero a costa del deudor la pintura de una pared, pero no así la pintura de un cuadro. ¿Por qué? Porque yo contraté a un artista por sus condiciones o instintos personales. Entonces aquí puede un tercero ejecutar a costa del deudor cuando se trata de una obligación genérica, como la es la de pintar una obligación de hacer genérica, como es la de pintar una pared. Entonces, seguimos, el punto siguiente, no es factible la ejecución por otro de una obligación de no hacer, porque hace a la esencia de estas obligaciones la extensión por parte del propio deudor. Digamos esto de vuelta con el ejemplo. El propio deudor está obligado a guardar secreto profesional. No puede un tercero guardar el secreto profesional que le corresponde al contador. Esto es lo que nos refiere esta última parte de esta diapositiva. Seguimos con la ejecución por un tercero. La ejecución está prevista en el 730, volvemos a repetir. Por ejemplo, si el deudor no entrega la cantidad de cosas prometidas, el acreedor puede adquirir la misma cantidad y calidad de cosas de un tercero y luego accionar contra el deudor para repetir el pago pagado con más los daños y perjuicios si el incumplimiento fuera imputable al deudor. Fíjense ustedes, acá lo que se pone acá en la diapositiva, chicos, es, seguramente ustedes desde hace un rato se estarán preguntando, pero ¿cómo ese tercero va a satisfacer una prestación que en realidad debe a otro? Entonces la mecánica es esta que dice acá. Si el deudor no entrega la cantidad de cosas prometidas,
acuérdense, cosas inciertas, fungibles, el acreedor puede adquirir esa cosa, la misma cantidad y calidad de cosas fungibles, de un tercero, y luego el acreedor accionar contra el deudor para repetir el precio de lo pagado más daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque no satisfizo la prestación objeto de la obligación, entonces paga, compra o adquiere de un tercero, pero después también no solamente va a recuperar lo que le pagó al tercero, sino que también puede resarcirse por los daños y perjuicios percibiendo una indemnización dineraria como consecuencia del incumplimiento. Bueno, si se tratara de una obligación de hacer que pudiera ser cumplida por cualquiera, o sea, fungible, entonces el acreedor puede procurarse el servicio de un tercero, el ejemplo del pintor de una pared, ¿está? Y luego accionar en contra del deudor por su incumplimiento si hubiese pagado al tercero la prestación. ¿Está? Entonces allí estamos con estos dos ejemplos, clarificamos la mecánica de la aplicación del artículo 730, inciso B. ¿Cómo se hace en la realidad esto de satisfacer una prestación por un tercero? ¿Estamos? Seguimos. La pregunta es, ¿la ejecución por un tercero del 730, inciso B, es necesario pedir la autorización judicial para esto? Es necesario pedir, requerir. Y el Código Civil originario, cuando dice originario en realidad queremos decir el Código de Vélez, que fue derogado, está, el Código entró en vigencia en 1871 y rigió con reformas, por supuesto, distintas reformas, hasta el 1 de agosto del año 2015. Ese Código original de Vélez, en el artículo 630, decía, si el hecho pudiera ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o solicitar los perjuicios o intereses por la inejecución de la obligación. ¿Qué pasó? La doctrina interpretaba que tal autorización a la que se refiere este artículo 630, hoy derogado, debía ser una autorización judicial. Esto quiere decir una autorización que es la de un juez, aunque admitía la dispensa en algunos supuestos de urgencia. Esto es opinión doctrinal. ¿Es necesaria entonces, sí o no, en el actual contexto de nuestro ordenamiento jurídico nuevo? El nuevo código no establece una obligación de procurar la autorización judicial previa, no dice nada. ¿Vieron ustedes que acá tampoco decía una autorización que sea judicial? La doctrina consideraba que sí. Ahora, el nuevo código no dice nada expresamente. Es recomendable una interpretación, es recomendable una interpelación al deudor con expresa referencia a la decisión de optar por el cumplimiento de un tercero a costa suya en caso de continuar en su actitud remisa. Aclaramos la terminología, porque por allí se le puede escapar a alguno de ustedes porque estamos incorporando términos nuevos. Es recomendable una interpelación. ¿Qué es una interpelación? Una intimación fehaciente. Por ejemplo, envío una carta documento para que para que el deudor original cumplimente con la prestación objeto de la obligación bajo apercibimiento, quiere decir bajo amenaza de que si no cumple con la prestación, esa prestación va a ser requerida de manos de un tercero, ¿tá? A costa suya, que quiere decir que él va a pagar, ¿tá? Que él va a estar a cargo de pagar lo que se le abone al tercero, en caso de continuar en una actitud remisa. Actitud remisa quiere decir una actitud omisiva, una actitud pasiva, una actitud que no se aviene a cumplir con la obligación debida. Eso quiere decir remisa. Luego, podrá discutirse judicialmente si el importe de la derogación realizada por el acreedor en pago al tercero fue adecuado a la prestación debida, definiendo el juez cuánto debe el deudor reintegrar. Claro, vamos.
estaba obligado a pintar una pared por la suma de 20.000 pesos. ¿Está? Y cuando se requiere la prestación por un tercero, previa intimación y demás, entonces resulta ser que el tercero cobró 50.000 pesos, lo que originalmente valía 20. Entonces vamos a tener que probarle al juez, cuando se le demanda por el reintegro de lo que el deudor tuvo que desembolsar para satisfacer la prestación que su deudor no le debe, no le satisfizo, perdón, vamos a tener que probarle al juez que ese gasto de 50.000 pesos fue razonable. ¿Por qué? Bueno, fue razonable porque los precios subieron, la realidad que las circunstancias que sean necesarias probar para acreditar que fue necesario pagar 50 y no 20. ¿Verdad? Pero obviamente estamos metidos dentro de un proceso judicial, y todo proceso judicial nosotros tenemos que acreditar los hechos invocados con pruebas. Por una prueba, y obviamente no es cualquier prueba, tiene que ser una prueba por un medio fehaciente. Puedo probar con testigos que me cobró 50.000 pesos, no, debo probar con el correspondiente recibo, y a su vez también, si está impugnada la documental, voy a tener que obviamente requerir quizás de otros tipos de pruebas, como una prueba pericial, de tal manera que un perito establezca por la cantidad de trabajo, etcétera, etcétera, el precio de plaza sí amerita que se cobre 50.000 pesos, porque si no logra acreditar ese extremo, es porque pagué más sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Bien. Acá está el cuadrito al cual yo me estaba refiriendo hace un momento. Yo le decía, vamos a ir a un cuadro donde vamos a ver en forma gráfica todo el desarrollo de lo que nosotros venimos viendo hasta acá. ¿Qué vimos nosotros? Efectos principales de las obligaciones, efectos normales de la obligación, que son el pago, el cumplimiento espontáneo por parte del deudor, el cumplimiento forzado, la ejecución forzada de la prestación objeto de la obligación, o el cumplimiento por otro, que es el cumplimiento de un tercero, que es lo que acabamos de ver. Y el efecto anormal de la obligación es cuando se troca, cuando se cambia esa prestación originaria por una suma de dinero. Y los efectos secundarios, que estamos señalando en este momento, que se caracterizan por ejemplo, ser medidas precautorias o acciones de integración o deslinde del patrimonio. Las medidas precautorias, esto para prevenir la insolvencia del deudor, como para proteger el crédito por parte del acreedor, se dividen en embargo, prohibición de innovar o de modificar el estado de situación de las cosas, y la inhibición general de bienes. Y las acciones de integración están, bueno, la acción subrogatoria, revocatoria y la acción de simulación. No vamos ahora a ver esto en profundidad. Si tenemos tiempo, la clase que viene vamos a tratar de ver esto, porque la realidad que es muy, muy, muy interesante. Bueno, seguimos con el cuadro. Efectos principales: ante el incumplimiento del deudor, el acreedor puede hacérselo procurar por otro, si fuera posible, a costa del deudor, o forzar a su deudor a procurarle aquello a lo cual se comprometió. Entonces, en su defecto, obtener del deudor una indemnización del 730, inciso tercero. Acá de vuelta nosotros entonces vemos los efectos ante el incumplimiento del deudor, todos los derechos que tiene el acreedor para satisfacerse de alguna manera de ese crédito que su deudor no cumplió. Y para terminar la clase, un par de diapositivas más, vemos ahora la contracara. Vimos hasta la última diapositiva, vimos los efectos de las obligaciones en relación al acreedor, o sea, a la parte activa de la relación jurídica obligacional. Ahora vamos a la faz pasiva, los efectos con relación al deudor. Bueno, esto está regulado en el artículo siguiente, veníamos analizando recién el artículo 730, en los distintos incisos,
Y ahora vamos a ver brevemente el artículo 731, porque en realidad está en relación al deudor, es muchísimo más sencillo. Los efectos con relación al deudor se refieren a las vías que tutelan al deudor que ha cumplido la obligación o bien que lo liberan por haber, dice, sobrevenido una causa legal. A ver. Esto quiere decir que la satisfacción de la prestación objeto de la obligación por parte del deudor trae como efecto que el deudor se libere de la obligación. El deudor pagó, el deudor se libera. Se extingue la obligación como consecuencia del pago. Esto ustedes lo habrán visto, está en extinción de las obligaciones, el efecto, el pago, produce la extinción de la obligación. Bueno, entonces, la obligación se extingue. Entonces esa relación jurídica que estaba vinculada, ¿tá?, por ese nexo obligacional en virtud del cual uno tenía el derecho de requerirle al otro una determinada conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer, se extingue como consecuencia del pago o la satisfacción de la prestación objeto de la obligación. Ese es el principal efecto en relación al acreedor. Bueno. La última parte, no me quiero olvidar, o bien que lo liberen por haber sobrevenido una causa legal. Por ejemplo, ¿qué causa legal puede determinar que el deudor se libere? Por ejemplo, el caso fortuito y la fuerza mayor. Caso fortuito es el que no ha podido preverse o que previsto no se puede evitar. En estos casos, la obligación se extingue por una causa legal. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico dice que si la cosa, objeto de una relación jurídica obligacional que debe ser entregada por el deudor, perece por una causal de caso fortuito o fuerza mayor, entiéndase, por ejemplo, un terremoto, entiéndase una inundación inusitada, algo que no se puede prever las consecuencias de la inundación, y la cosa perece. Por ejemplo, se tiene que entregar un caballo de carrera y resulta ser que el caballo, por consecuencia del terremoto, de la inundación, el caballo se muere, se ahoga o lo que fuese. Entonces, el acreedor tenía intención de entregar ese caballo el día del vencimiento de la obligación, pero la cosa pereció sin culpa o dolo del deudor. Sin culpa porque él no es que haya sido negligente, ni tampoco se ha comportado dolosamente, quiere decir que simplemente no entrega la cosa, sino que la cosa pereció. Entonces, en ese caso, como la cosa pereció, la obligación se extingue. Por supuesto que como la obligación se extingue, si el comprador del caballo había pagado por ese caballo, el deudor debe reintegrar la suma de dinero recibida en concepto de precio por ese caballo. ¿Por qué? Porque la obligación quedó extinguida por una causa legal. Vamos, ahí entonces también, o sea, no solamente por el pago, sino también por las causas legales previstas en el ordenamiento jurídico que le permiten al deudor liberarse de la obligación. Bueno, nos refiere las reglas, esto ya está dentro del efecto, dentro de los efectos de los contratos, ¿está? Entre quienes se producen los efectos de las obligaciones. Esto es importante, después nosotros lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos efectos de los contratos. Pero acá vamos a ver en relación, chicos, no en relación al cumplimiento de esta prestación que nosotros estamos viendo ahora, sino que vamos a ver los efectos de las obligaciones ocupando normativas de los contratos, pero teniendo en cuenta el efecto expansivo de una obligación, el efecto expansivo de una obligación. Obviamente que la naturaleza de la obligación es siempre de carácter relativo. Esto quiere decir que cuando nace una relación jurídica obligacional solamente vincula al acreedor y al deudor. ¿Está? El acreedor Juan
tiene un crédito contra Pedro. Y Juan solamente le puede cobrar a Pedro, no le puede cobrar a Rolando Chávez. Él es acreedor, pero solamente lo es en forma de carácter relativo. ¿En relación a quién? En relación a su deudor. No puede ir a cobrar a un tercero. Igualmente, eso es cuando nosotros lo vemos en la faz activa. Pero si lo vemos en la faz pasiva, si Pedro le debe 10.000 pesos a Juan, Pedro se va a desobligar de la obligación pagándole a Juan, porque si bien ni le paga a Rolando, obviamente que no va a quedar desobligado de la obligación que tiene con Juan. No vuelve a decir, bueno, mirá, si yo los 10.000 pesos se lo entregué a Rolando, ahora ya, no sé, andá y arreglate con Rolando. No, señor, la obligación no se extinguió porque la relación jurídica obligacional vincula, obliga, en principio, ¿a quién? Vincula solamente al sujeto activo y al sujeto pasivo. ¿Está? Ahora, esa relación, ¿está? Lo que estoy diciendo es, vincula a las partes. Vamos, vincula la relación jurídica obligacional, vincula en principio a las partes, no obliga a otros, o sea, al acreedor y deudor por sí y por medio de sus representantes legales o convencionales. Claro, lo que quiere decir esto, aclaramos esto de aquí, bueno, compro vincula entonces principalmente al deudor y acreedor o a sus representantes, porque a lo mejor Juan o Pedro nombraron representantes legales para cobrar o representantes legales para pagar. Entonces, estos sujetos son representantes ¿de quiénes? De los sujetos que integran la relación jurídica de esa obligación. ¿Y a quiénes se hace extensivo los efectos? Por eso yo les decía, acá lo que vamos a ver nosotros es ese efecto expansivo. Bueno, primero las partes. No se expanda a ningún otro lado en principio, salvo a los representantes. ¿Estamos? Ahora, sí hay una expansión a otros sujetos, ¿está? Que no son en principio representantes, y la regla general es que los efectos, acá estoy marcando, la regla general es que los efectos de las obligaciones comprenden a los sucesores universales de las partes. ¿Qué es esto de que los efectos de las obligaciones? Bueno, Juan y Pedro son acreedor y deudor. Si Juan fallece, el crédito que tiene Juan, o que tenía Juan en vida contra Pedro, ahora lo tienen los herederos. O sea que los herederos heredan el crédito de Juan. Pero como contrapartida, si el que fallece es Pedro, digamos, el integrante de la faz pasiva de la relación jurídica obligacional, en ese caso, cuando Pedro fallece siendo deudor de Juan, los sucesores universales de Pedro se constituyen también entonces en deudores de esa deuda, ¿está? Por sucesión. Bueno, hay una excepción a este principio de que los sucesores heredan activo o pasivamente a los sujetos de la relación jurídica obligacional. Sí. ¿Cuáles son las excepciones? Las obligaciones inherentes a las personas. Por supuesto que si una persona tenía que pintar un cuadro a otro, esa obligación no pasa a sus herederos. ¿Está? Es una obligación. Bueno, transmisión incompatible con la naturaleza de la obligación, que esté prohibida por una cláusula del contrato, y las obligaciones propter rem. Bueno, esta acá de vuelta con un latinazgo, pero vamos a explicar. Las obligaciones propter rem son aquellas obligaciones que un sujeto de la obligación jurídica, de la relación jurídica obligacional, las adquiere como consecuencia de la transmisión de una cosa. Por ejemplo, se considera que son obligaciones propter rem, que sigue la cabeza de quien está la cosa. Por ejemplo, las obligaciones por la ley, cuando trata de la propiedad horizontal, trata de las expensas comunes, de los edificios, el pago de las expensas. Bueno, las expensas comunes, esas expensas siguen la cabeza ¿de quién? La cabeza del titular dominial de la cosa. Si yo vendo un departamento y resulta ser que ese departamento yo no quedé debiendo expensas, el nuevo dueño de ese departamento es a su vez ahora también no solamente el nuevo dueño del departamento, sino también de la deuda
contraída como falta de pago de las expensas. Bueno, ¿produce efecto respecto de tercero? Bueno, la regla general es que no producen, ¿verdad? Excepciones aparentes, estipulación a favor de un tercero. ¿Qué quiere decir? Producen efectos respecto del tercero. Después vamos a ver estos temas con mayor profundidad cuando veamos contratos. Pero aquí vamos a hacer una muy corta referencia. ¿Por qué? Porque la regla general es que las relaciones jurídicas obligacionales no producen efectos respecto de terceros. Si nosotros acuerdan entre Juan y Pedro, acuerdan una determinada prestación o prestaciones, ahora puede pasar que, por ejemplo, Juan contrata un seguro, ¿está? Juan contrata un seguro en una compañía para beneficiar a un tercero. Supongamos que contrata para el auto de su hijo, de la manera tal que cuando el hijo tenga algún siniestro, entonces el hijo obviamente el conductor y el automóvil están asegurados. Entonces esto es una estipulación a favor de un tercero, en virtud del cual la relación jurídica obligacional que nace entre la aseguradora y el asegurado tiene un beneficiario que es un tercero. Pero esto vamos a profundizar cuando veamos la parte contractual. Bueno, esto es el fin entonces de la primera parte, que nosotros vamos a continuar el día jueves, luego de ustedes rindan ese simulacro de segundo parcial. Vamos a ver un poquito. Vamos a hacer en la primera parte, entonces, del día jueves, la continuación de esta temática, y vuelvo a repetir, la primera parte, examen de test, y a partir de las 16:30 entren ustedes al link de 16 a 16:30, vamos a tomar esa prueba piloto, y después de las 16:30 vamos a estar aquí esperándolos para la clase que concluye con los temas de la unidad número 6. Y ahí vamos a combinar para el día lunes la clase de consulta. Entonces el día lunes antes del parcial va a ser clase de consulta. Bueno, chicos, yo estoy muy apurado, discúlpenme, pero tengo que ir a terminar de hacer mis consignas del examen. Hoy vinieron pocos, lamentablemente coloqué tarde el link de la clase, muchos pudieron haber entendido que no iba a haber clase o lo que fuese, pero bueno, avisen ustedes que estamos continuando con esta unidad el día jueves a las 16:30 horas. Bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias, chau, chau. Chao, profe, gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes.